Estimados estudiantes de química orgánica, tengan todos ustedes buen día, buenas tardes, buenas noches. La clase de hoy está dirigida al grupo de Química Orgánica 1, para los estudiantes de Pedagogía, Mención Química-Biología, y para los estudiantes de Química Orgánica de la Mención de Acuicultura. Nuevamente, continuamos en la unidad 2 de alquenos, cicloalquenos y haluros de vinilo en el caso de los estudiantes de Química Orgánica 1, cuyo resultado de aprendizaje consiste en reconocer las estructuras de los alquenos, cicloalquenos, su nomenclatura, propiedades y las diferentes reacciones químicas en las que participan, mientras que para los estudiantes de acuicultura aún continuamos en la unidad 2 en el subtema de alquenos, en la identificación de la estructura de los hidrocarburos saturados, así como de su nomenclatura. Los estudiantes de química orgánica verán este video en lo que ha sido la semana 4 de clases con contenidos como tal del 29 al 4 de julio, mientras que los estudiantes de química orgánica 1 verán este video en lo que es la semana 5 de clases del 29 de junio al 4 de julio. El tema que vamos a abordar hoy, en el caso de los alquenos, va a ser el tema de isomería. Lo voy a explicar con alquenos, sin embargo, este tema se extiende a todos los grupos funcionales. Comenzamos. Les recuerdo que para los estudiantes de acuicultura, la semana que viene tienen test de los 2 videos de esta semana. Bien. En el primer video que presenté sobre la nomenclatura de alquenos, hablamos sobre lo que son los elementos de insaturación, que se denomina como insaturado a aquellos compuestos químicos que les falta hidrógeno para tener el máximo de hidrógenos que podría tener su estructura. Y recordemos que esta es la fórmula de los hidrocarburos saturados, los que tienen todos los hidrógenos máximos, que son los alcanos, y por eso su fórmula lleva +2, y luego podemos ir observando cómo se van perdiendo esa cantidad de hidrógenos. Y eso lo vemos traducidos en las estructuras químicas en términos de dobles enlaces, que serían alquenos, triples enlaces, alquinos, y ciclos, en los cuales cuando se cierra la estructura se pierden 2 hidrógenos. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de un hidrocarburo saturado, que es una cadena con todos sus hidrógenos completos. Por acá me comí un 3. Tenemos el caso del ciclopropano, que tiene un elemento de insaturación, es un ciclo, y tenemos la estructura del propeno, que también tiene un elemento de insaturación. En todos los casos, en estos dos casos, podemos ver que la estructura, que la fórmula química es C3H6 para el ciclopropano y C3H6 para el propeno. ¿Cómo se calculaba la cantidad de insaturaciones en la clase pasada? Hay una fórmula que me indica que el número de insaturaciones es un medio que multiplica a 2 veces el número de carbonos más 2 menos la cantidad de hidrógeno. Por ejemplo, para el caso cuya fórmula es C4H8, que lo tenemos acá, sustituyo donde está la C, es el número de carbonos, entonces tengo 2 por 4, 8, más 2, 10, menos la cantidad de hidrógenos que tiene ese compuesto, que son 8. Entonces allí me queda 2, y 2 dividido entre 2, eso es igual a 1. Significa que los compuestos químicos que tengan esta fórmula C4H8 van a tener una insaturación. ¿Qué podría ser una insaturación? O un enlace, doble enlace carbono-carbono, o un ciclo. Y cuando se intenta dibujar la posibilidad de estructuras químicas con esta fórmula, nos encontramos con una cadena de 4 átomos de carbono que tiene un doble enlace en el centro, que sería el 2-buteno o but2-eno, o esa misma fórmula química, esa misma estructura, pero se rota el doble enlace hacia esta esquina o hacia esta, y en ese caso estamos ante la presencia del but1-eno, también llamado 1-buteno,
Tenemos el caso del ciclobutano, fíjese que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y tiene 2 por 4, 8 hidrógenos. Tenemos el caso del isobutileno, que es una cadena de propeno con un metil en el medio. Fíjense, 1, 2, 3, 4 carbonos, 2, 5 y 3, 8 hidrógenos. Y además está el metilciclopropano. ¿Qué tienen ellos en común? Todos ellos tienen la misma fórmula química que es C4H8. Entonces, compuestos químicos que tienen la misma fórmula química, pero que presentan estructuras moleculares distintas, a eso se le conoce como isómeros. ¿Qué es un isómero? Un compuesto que tiene la misma fórmula química, pero cuyas estructuras moleculares son distintas y por ese motivo presentan diferentes propiedades químicas. Lo hago en detalle, lo hago un poquito más en detalle para que de verdad puedan evidenciar. He dibujado la cadena y he puesto el doble enlace en este lado. Si lo enumero para poder ponerle el nombre, lo enumero por el extremo más cercano al doble enlace. Entonces, este doble enlace está más cerca de este extremo, 1, 2, 3 y 4. Su nombre sería 1-buteno o but-1-eno. Pero si lo dibujo y el doble enlace lo coloco por este otro extremo, lo quito de acá, lo coloco acá, se tiene que enumerar por el extremo más cercano al doble enlace. Y el extremo más cercano al doble enlace está acá. Entonces, en este otro caso lo enumero en sentido contrario, pero igual su nombre va a ser 1-buteno o but-1-eno. ¿Qué sucede en estos dos casos? Como el nombre termina siendo el mismo, significa que son el mismo compuesto. Lo pueden dibujar de este lado o lo pueden dibujar de este lado, da igual, es el mismo compuesto. Entonces no son isómeros. ¿Cuándo son isómeros? En este otro, bueno, no es este caso. Yo les quería mostrar con esta figura que este compuesto que tengo acá, que se ve todo bonito en una sola línea, realmente su estructura no es así. Este doble enlace hace que este fragmento de la molécula esté en el plano, ¿sí? Este pedazo está todo en el plano de la computadora, en el plano de la pared, el pizarrón, como sea. Y este otro fragmento de la cadena quedan los átomos hacia atrás y hacia adelante dependiendo del caso. Voy a compartirles un momentito. Un momentito. Veamos acá, compartir. Y me voy a este videito. Y fíjense, esta es la molécula que tenemos aquí. Este es el 1-buteno. Si ven, este pedazo es plano, mientras que ellos no. Allí está rotando. A mí me encanta verlo así. Es súper bonito y podemos ver que estos dos, los dos carbonos están en el mismo plano, pero los átomos de hidrógeno no. Bien, entonces continúo con la presentación en PowerPoint. Ok. Entonces, eso que les mostré en el video es lo mismo que tienen acá, pero claro, a veces es bueno verlo a nivel tridimensional. Y si quiero evaluar y vengo y digo, bueno, y si paso este metilo que está aquí, profesora, si lo paso hacia esta esquina, igual viene siendo un isómero. Sí, es un isómero, porque efectivamente tiene 1, 2, 3 y 1, 4 carbonos, y tiene 3 y 3, 6 y 2, 8. La fórmula química es la misma, son isómeros. Pero son isómeros, ¿por qué? Porque este compuesto se llama 1-buteno o but-1-eno, y en este caso este compuesto se llama, en el 2 hay un metilpropeno, en la nomenclatura antigua se conoce como isobutileno, porque es como un isopropano, pero tiene otro carbono más, entonces es un isobutano, pero como ahora tiene un doble enlace,
sería isobutileno. Bueno, la nomenclatura IUPAC viene siendo en el 2-metil prop porque es una cadena de 3 de propano, guión 1-eno. Nuevamente les recuerdo que aunque el doble enlace esté entre el carbono 1 y el carbono 2, se coloca el número, la numeración, el localizador más pequeño, ¿ok? Atentos con eso porque en el examen, porque he dado esta materia en diversas ocasiones, los estudiantes siempre tienen esa duda y terminan confundiéndose y por lo tanto seleccionando la alternativa que no es la adecuada. Entonces les vuelvo a decir, ellos dos son el mismo compuesto. Lo puedo colocar el doble enlace por esta esquina o lo puedo colocar por esta esquina, pero el nombre para los dos termina siendo el mismo. Como el nombre es el mismo, ¿qué significa? Significa que es el mismo compuesto. Pero si yo muevo este metilo para acá y le coloco el nombre, le voy a colocar el nombre por el extremo más cercano al doble enlace, y el doble enlace está sobre el carbono 1. Entonces enumero 1, 2 y 3. Y coloco el nombre. Y como este nombre y este nombre son distintos, eso significa que son dos compuestos químicos distintos con la misma fórmula molecular, y esa es la definición de isómero. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando yo vengo y roto este doble enlace para el medio? Cuando eso sucede, me encuentro con esta estructura química que se conoce como 2-buteno en la nomenclatura IUPAC antes del 2005, y en la nomenclatura IUPAC del 2005 vengo, lo enumero, como está en el medio da igual, lo pueden enumerar hacia este lado o lo pueden enumerar en sentido contrario, es lo mismo. Y entonces identifico que el doble enlace está entre el carbono 2 y 3, así que su nombre va a ser 2-buteno o but-2-eno. Pero en este caso, como el doble enlace es un doble enlace que mantiene a la estructura rígida, nos vamos a encontrar con algo conocido como isomería cis e isomería trans, conocido a su vez como isomería geométrica, que se produce debido a la rotación restringido en torno a este doble enlace. Y nuevamente lo voy a mostrar con video porque me parece que se puede lograr visualizar un poco. Quiero que vean acá. Tenemos acá. Tengo el doble enlace este que está acá. Ven, él permanece en el plano. Pero ellos dos no totalmente, porque tiene algunos hidrógenos hacia atrás y hacia adelante. Mientras que los hidrógenos directos de él están en el plano. Entonces todo él está en el plano, incluidos los carbonos, pero los átomos de hidrógeno de los dos grupos metilos no. En este caso los dos grupos metilos están hacia el mismo lado. Y es diferente cuando me encuentro con esta otra estructura. En este caso tengo el doble enlace carbono-carbono, pero tengo un metilo hacia abajo y un metilo en la posición contraria. Y a eso se le conoce como isomería trans, cuando están los dos grupos funcionales, cuando están en sentido contrario. Entonces, les mostraba esos videos. Bien, esta no es la idea. Y me voy a compartir nuevamente la presentación. Okay. Entonces, estábamos ya en la parte de estas dos estructuras químicas. Voy a buscar el apuntador, lo tenemos acá. Entonces, en el video les mostré la estructura en la cual los dos grupos metilo están en sentido opuesto al doble enlace carbono-carbono, pero también tiene dos átomos de hidrógeno
Y les mostré el caso en el cual los dos grupos metilos están hacia el mismo lado. Cuando están en sentido contrario se denominan trans 2-buteno, y en este otro caso, cuando están hacia el mismo lado, se les conoce como cis-2-buteno. Fíjense que en este dibujo da igual si los coloco los dos hacia arriba o si los coloco los dos hacia abajo. Lo importante es que estén donde yo tengo el doble enlace hacia el mismo lado. Aquí tengo en un carbono por el lado del doble enlace tengo un CH3 y en el otro carbono donde termina el doble enlace tengo un CH3 y en ambos lados tengo hidrógeno. Si lo hago con las fórmulas de línea, esta vendría siendo la representación, un metilo, llego al carbono con el doble enlace, le coloco el doble enlace y tengo el otro metilo. Los átomos de hidrógeno se obvían. Y en este otro caso también tengo el doble enlace carbono-carbono, hacia un lado tengo una línea que me indica que hay un CH3, hacia el otro lado hay otra línea que me indica que hay un CH3 y nuevamente los hidrógenos se obvían. Y si lo quiero un poco más bonito a nivel tridimensional, puedo mostrar aquí por completo el grupo metilo. Los carbonos están aquí presentados en color verde, coloqué la estructura porque se ve bonita, pero en realidad a nivel internacional se le ha asignado al átomo de carbono un color gris y al átomo de hidrógeno un color blanco. Ok, en esta diapositiva, en esta última diapositiva, hemos podido visualizar distintos tipos de isomería. La isomería se va a dividir en dos aspectos. Uno, que se va a conocer como isomería estructural, y esta isomería estructural a su vez se va a subdividir en tres: isomería de cadena, de posición y de función. Estas dos estructuras ya la vimos en la diapositiva anterior. Tengo una cadena de 4 átomos de carbono, 1, 2, 3 y 4, y el doble enlace está en el carbono 1. Esa estructura se llama 1-buteno o but-1eno. Y en este otro caso teníamos la estructura cuando este metilo cambia hacia acá, y entonces tengo dos grupos metilo y aquí tengo los dos hidrógenos. ¿Por qué esta no es igual? Bueno, ya les voy a mostrar. Esta estructura se conoce como 2-metil prop-1eno. Como tengo aquí, en este caso, una cadena de 4 átomos de carbono y en este otro caso dado tengo una cadena con 3 átomos de carbono, bueno, como en este caso tenemos una cadena con 4 átomos de carbono, buteno, y en este tengo una cadena principal de 3 carbonos, y en ambos casos su fórmula es C4H8, C4H8, entonces en este caso estoy ante la presencia de isomerismo de cadena, porque la fórmula química en ambos casos es la misma, tienen el mismo grupo funcional, son alquenos, pero tienen cadenas principales diferentes. Por eso son isómeros de cadena. Ahora, en este otro caso, este es un 1-buteno y en este otro caso tengo el 2-buteno. Y en este caso, sigo teniendo la misma fórmula química, C4H8, pero aquí el doble enlace está en el carbono 1, mientras que aquí el doble enlace está en el carbono 2. Entonces, en este caso estamos ante la presencia de lo que es un isómero de posición. Y por último, con la misma fórmula química C4H8, tenemos, por ejemplo, un ciclobutano. El ciclobutano es un grupo funcional de los alcanos y tengo el 2-buteno o el 2-metilpropeno o el 1-buteno, que son alquenos. Entonces,
El con él es un isómero de función, porque tienen grupos funcionales diferentes. Pero además, en la diapositiva anterior, pudimos observar que en el mismo buteno puedo tener el mismo compuesto químico, diríamos el mismo, igualito, pero cuya orientación cambia a nivel espacial. Dos sustituyentes hacia el mismo lado y dos sustituyentes en el lado contrario. Entonces ahora estamos ante la presencia de lo que es una estereoisomería, que se conoce como isomería espacial. Y particularmente acá estamos ante la presencia de isomería espacial del tipo geométrica. Bien, y entonces ahora estamos ante la presencia, en este caso, del transbuteno y en este otro del cisbuteno. Bien, en el caso de la nomenclatura de alquenos, ya pudimos observar que los alquenos pueden existir en forma de isómeros espaciales que se distinguen con la notación cis-trans. Y pudimos ver, por ejemplo, el caso del cis-bug-2-eno y trans-bug-2-eno. Cis indica grupos iguales al mismo lado del doble enlace. Al mismo lado del doble enlace, ¿cuándo? En realidad, cis se refiere a que tiene dos hidrógenos del mismo lado del doble enlace, que un carbono doble enlace carbono tiene un carbono hacia este lado y un carbono hacia este. Y eso es importante en este caso. En este caso yo tengo esta estructura química, es un penteno. Cuéntenlo, 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 átomos de carbono. Y entonces tiene el doble enlace acá en el carbono 2. Y puedo ver, en este doble enlace, puedo ver que hacia acá está el metil. Y hacia acá tengo, si lo quiero visualizar, esto lo veo como un metilo. Y esto que tiene dos carbonos sería como un etilo. Entonces, como los dos hidrógenos que están enlazados directamente, porque este metilo no es el mismo grupo funcional que el etilo, pero los hidrógenos, si son iguales, entonces como los hidrógenos están en sentido contrario, él viene teniendo una configuración trans, mientras que en este caso, como los hidrógenos están hacia el mismo lado, ellos tienen una configuración cis. Acá está pintado un poco más bonito, ¿sí? Tengo el doble enlace carbono-carbono, los dos hidrógenos hacia el mismo lado. Aquí tengo un grupo metilo y aquí tengo un grupo etilo. En realidad, le llamo así, pero ellos son parte de la misma cadena del penteno, porque cuentan como la cadena más larga. Entonces tengo los dos hidrógenos hacia el mismo lado. Este es el cis, 2-penteno, y ellos, en este otro caso, tengo los hidrógenos, caso contrario, él es el trans 2-penteno. Este tipo de nomenclatura se utiliza bastante en el caso de los ácidos carboxílicos con las grasas, los aceites, porque a eso es lo que le llamamos grasas saturadas o insaturadas y lo vamos a ver luego. Bueno, les invito a que vayan adelantando y vayan viendo el frasquito de las margarinas que compramos, donde allí dice que no contienen grasas trans. Ahí hay una aplicación de este tipo de nomenclatura. Bien, en este otro caso, quiero que estemos atentos. Él es un penteno, pero un penteno que está sustituido. Esta cadena está sustituida. Contabilizo 1, 2, 3, 4 y 5, pero tiene un grupo metilo. Entonces, aquí tengo mi doble enlace carbono-carbono, pero cuando coloco los grupos alrededor de ese doble enlace, me doy cuenta que solo tengo un hidrógeno. Como solamente tengo un hidrógeno, esto no es ni cis ni trans. Y sucede de forma similar en este otro caso. Tengo el doble enlace carbono-carbono, en este caso este es el penteno,
pero tengo dos hidrógenos en el mismo lado, pero aquí no tengo carbonos. Entonces, ¿cuál es la condición para que haya una nomenclatura cis o trans? La condición es que hayan dos hidrógenos y dos cadenas carbonadas o dos sustituyentes similares, ¿ok? Entonces, en este caso, como solo hay un hidrógeno y en este caso, como hay tres, estos compuestos no tienen isomería cis ni trans. Conseguí esta otra imagen que está un poco simpática acá, porque él no presenta isomería geométrica. Podrían preguntarse ustedes, bueno, profesora, pero ¿por qué no presenta? Porque este es el compuesto que vimos anteriormente, este es el propeno, pero en este caso, en esta cadena, tengo el doble enlace, que es el que mantiene rígido, pero tengo tres átomos de hidrógeno. Solo tengo un grupo con carbono. Entonces, nuevamente, él no presenta isomería geométrica. En este otro caso, este grupo de butano está trisustituido. Aquí sí tengo los dos grupos de carbono, pero aquí no tengo los dos hidrógenos, así que tampoco es ni cis ni trans, ¿ok? Pero en este otro caso, bueno, no sabemos si podría ser cis o trans, pero lo cierto es que tenemos acá los dos grupos de carbono. Entonces, como tengo los dos grupos de carbono, cuando están del mismo lado, vendría siendo el cis, cuando está del lado contrario, viene siendo trans. Acá les coloco cuatro estructuras. ¿Ok? Y pregunto, por ejemplo, cuál de ellos es cis y cuál de ellos es trans o cuál no es nada. Entonces, aquí invertí la figura para que se familiaricen. Acá está invertido el doble enlace como si estuviese de pie. Y tengo de un lado del doble enlace tengo un cloro y un hidrógeno y del otro lado tengo un cloro y un hidrógeno. Los dos cloros están hacia el mismo lado, los dos hidrógenos están hacia el mismo lado. ¿Qué estructura es? Este es un isómero cis. En este otro caso tengo igual cloros en sentidos opuestos y hidrógeno en sentidos opuestos, esto es trans. Pero acá, en este caso, tengo sobre el mismo carbono dos átomos de cloro y sobre el otro carbono dos átomos de hidrógeno. Entonces, no son distintos. Y como no son distintos, porque en este caso sí, fíjense, acá yo tenía, en este carbono tengo un hidrógeno y un metilo. En este otro carbono tengo un bromo y un metilo. Entonces, aquí yo puedo decir, bueno, ellos dos además están en carbonos diferentes, ellos dos están hacia el mismo lado, entonces hacia el mismo lado son cis. Ellos dos están en sentidos opuestos, son trans. Pero aquí el cloro, los dos átomos de cloro están en el mismo carbono. Igual acá están los dos átomos de hidrógeno en el mismo carbono. Entonces, en ese caso, cuando hay dos grupos iguales unidos al mismo carbono, no hay isomería. ¿Sí? Entonces tienen que estar atentos con eso. Los compuestos cíclicos también presentan rigidez. Por eso es que son también como característica, debido a que han perdido hidrógeno, pues ellos se vuelven un poco más rígidos y también presentan isomería geométrica. Entonces, cuando estuvimos viendo el tema de alcanos, pudimos ver un poco sobre las conformaciones que presentaban los hidrocarburos. Bueno, en realidad este tipo de conformaciones lo vieron los estudiantes de pedagogía. En química orgánica existe algo que se llama cuñete y algo que se llama, que es una representación en líneas entrecortadas. Cuando está
de esta manera, a lo que se le denomina cuñetes, esto indica que está hacia adelante, hacia afuera del plano. Todo esto lo tengo en el plano y esto me indica que tengo dos átomos que están hacia afuera, como si me estuviesen apuntando a mí, que estoy delante de la computadora. Mientras que cuando tengo esto mismo, pero entrecortado, eso me indica que está hacia atrás. Entonces, cuando los dos sustituyentes o hidrógenos, según lo que tenga, están hacia el mismo lado, se conoce como cis, y cuando están en sentido contrario opuesto, se conoce como trans. En general, los cicloalquenos que tienen la conformación trans son inestables. Y por ese motivo, usualmente no se indica si es cis o es trans. Si no se indica nada, se está sobreentendiendo que están en configuración cis. ¿Ok? Y aquí lo tengo. Se supone que esto tiene dos hidrógenos y se asume que está en posición cis, que estos dos hidrógenos están hacia el mismo lado. Y rara vez es que se indica si de verdad es cis o es trans. Por ejemplo, acá tengo el carbono doble enlace carbono y tengo hacia un lado un sustituyente que es carbono, aquí se sobreentiende que tengo el hidrógeno, y tengo en sentido contrario el otro sustituyente. Entonces aquí tengo que colocar que él es transciclo de seno. Mientras que en este otro caso tengo el mismo ciclo de seno, que es un ciclo con 10 átomos de carbono, con 12, perdón, pero tengo en este otro caso el doble enlace carbono-carbono con los dos grupos carbonados hacia el mismo lado. Entonces, allí es cuando tengo que indicar cuál está con una isomería trans y cuál tiene la configuración cis. ¿Sí? Bien. Y por último, abordamos lo que es la nomenclatura o la notación EZ. Esta es una notación más actualizada. Y entonces esta notación se utiliza para todos los compuestos, en este caso, que contienen dobles enlaces en el caso de alquenos. O sea, con el paso del tiempo se ha dejado usar un poco la isomería cis y trans y se ha pasado a emplear la isomería E y Z. ¿En qué consiste? La nomenclatura EZ se utiliza en todos los isómeros geométricos, incluyendo los que tengan sustituyentes distintos, porque vamos a tener ese tipo de casos. Y para ello se van a establecer grupos prioritarios para cada carbono que forma el doble enlace. Esos grupos prioritarios van a depender de un sistema que se utiliza para encontrar configuraciones de centros quirales, pero que también se utiliza para la nomenclatura EZ, y eso fue determinado en la convención, conocido como convención Cahn-Ingold-Prelog. Lo primero que se toma en cuenta, el primer aspecto a tomar en cuenta cuando yo quiero establecer el grupo prioritario es los que tienen números atómicos más altos. Por ejemplo, acá tengo flúor, nitrógeno, carbono e hidrógeno. Entonces tengo que buscar la tabla periódica, tengo que buscar el número atómico, pero recordamos que en la tabla periódica, a medida que se avanza en el mismo periodo, se tiene un mayor número atómico y en consecuencia una mayor masa atómica. Así que el flúor es el que tiene un mayor número atómico, seguido del nitrógeno y seguido del carbono. Entonces el hidrógeno, pues pobrecito él queda de último. Así se ha establecido para esta molécula que tiene un solo carbono los grupos prioritarios. Ahora, cuando tengo sustituyentes que tienen el mismo número atómico, en caso de empate,
se utiliza como sistema el que tenga una cadena más larga como criterio de desempate. Por ejemplo, aquí tengo un carbono unido a carbono. Estén atentos, porque cualquiera puede decir, profe, pero es que este carbono está enlazado al hidrógeno. No, no está enlazado al hidrógeno. El enlace es carbono-carbono, solo que se representa de esta manera. Tengo carbono-carbono, aquí también tengo carbono-carbono y aquí tengo carbono-carbono. Ahora, ¿cuál tiene prioridad entre ellos? Sabemos que el hidrógeno pobre, él queda de último. Entonces tengo que evaluar el que tenga la cadena más larga o el que tenga la mayor cantidad de metilos, de carbonos, pues el que tenga la mayor cantidad de átomos. Entonces, en este caso, yo tengo aquí un carbono y luego de él tengo dos metilos, porque aquí me lo indica, esto me indica que tiene dos metilos, uno hacia acá y uno hacia acá. Un carbono unido a dos carbonos. En este otro caso tengo un carbono unido a uno solo. Y aquí tengo un carbono unido por un lado a un carbono y por el otro lado unido a un bromo. Entonces se le ha dado a él la mayor numeración, número 1, número 2, número 3 y por último se deja al hidrógeno. Esto no es exactamente del tema de alquenos, pero lo vamos a aplicar con los alquenos, ¿sí? Y por eso lo coloqué acá, alquenos. Considere, en el caso del alqueno, como que fragmento la molécula y considero por separado cada extremo del doble enlace. Y voy a utilizar las normas anteriores de tratar de encontrar el que tenga el mayor número atómico o el que tenga la mayor cadena. Y voy a hacer para cada uno de ellos ese tipo de prioridad. Entonces, si los dos grupos prioritarios quedan hacia el mismo lado, se va a denominar con la letra Z, que proviene del alemán Zusammen, no sé alemán la verdad, y si los grupos prioritarios quedan en sentido opuesto, se van a denominar con la letra E, que proviene del alemán Endgültigkeit. Bien, entonces, veamos este ejemplo. Tengo una estructura, en este caso, aquí tengo el doble enlace carbono-carbono, así que voy a analizar entre ellos dos cuál tiene prioridad. El bromo tiene un número atómico mayor que el hidrógeno, así que él es la prioridad y lo estoy colocando en color anaranjado. En este otro caso, entre el cloro y el flúor, toca evaluar cuál tiene mayor número atómico. Podrán ver ustedes en su tabla periódica que el flúor está en la tabla periódica en la parte superior del cloro, quiere decir que el cloro tiene mayor número atómico. Así que de este lado del carbono, él tiene la prioridad. Como los dos grupos prioritarios están del mismo lado, entonces ellos se denominan como el Z, la configuración Z de ese alqueno. Y caso contrario, acá, que tengo los dos grupos prioritarios en sentidos opuestos, entonces él va a tener la configuración E. Veamos acá otro ejemplo. Tengo una cadena con un doble enlace carbono-carbono. En este caso, en este doble enlace, por un lado, por acá tengo carbono, por aquí tengo carbono, aquí también y aquí también. Voy a dividir y voy a analizar primero esto. Lo vamos a dividir mentalmente. ¿Sí? Ya casi parezco mi profesor, el que nunca le entendía. Aquí lo voy a dividir mentalmente. Los dos tienen carbono, pero entonces él tiene otro carbono y tiene cloro. Así que él tiene prioridad sobre esta cadena que es más corta. Él tiene prioridad. De este otro lado aquí tengo un carbono, pero no tengo más nada. Aquí tengo un carbono que tiene continuidad. Entonces él tiene prioridad. Como los dos grupos están hacia el mismo lado, entonces se denomina con la letra Z, que es como si fuese el equivalente del cis. Entonces vengo y coloco Z. Y de allí procedo a colocar el nombre
de toda la estructura, considerando todas las normas que vimos para alqueno. El primer compuesto que voy a nombrar es, tengo que seleccionar la cadena más larga, y la cadena más larga viene siendo carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, ¿de qué lado lo voy a enumerar? 1, 2 y 3, 1, 2, 3 y 4. La numeración comienza por este extremo. Entonces indico que en el 1, guión cloro, guión 1, 2, 3, en el 3 hay un etil. Esto que tiene 2 carbonos es un etil. Indico 1, 2, 3, 4. En el 4, acá, aquí falta un grupo metil. Vamos a cambiar el nombre. En el 1 un cloro, en el 3 un etil. Aquí hay un error, pero lo vamos a subsanar para que lo puedan ver en el video. Z-1- cloro, 3-etil-4-metil, ect, porque ya no hay más sustituyentes, y como hay un solo alqueno lo dejo como ect, e indico en dónde está el doble enlace, 1, 2 y 3, está en el 3, 3-N. Entonces, este sí vendría siendo el nombre correcto. Le voy de una vez a colocar un relleno para tapar el otro nombre. Y de igual manera pasa entonces cuando nombramos el otro lado de la molécula, supongo yo. Ahora los grupos prioritarios están en sentido contrario, viene siendo E, que es como si fuese trans. Este es el prioritario y este es el prioritario. Indico en el 1 hay un cloro, en el 3 hay un etil, 1, 2, 3, acá hay un etil. En el 4 hay un metil, porque ya no hay más grupos, va pegado, como no hay más sustituyentes, va pegado. Y indico en dónde está el doble enlace, está en el carbono 3. Entonces lo dejamos así. Y esto ha sido casi todo por hoy, pero lo que antes tenía como cis 2-buteno, ahora le puedo llamar Z2-buteno, porque tengo estos dos grupos prioritarios del mismo lado, así que ahora le puedo llamar Z o cis o Z. En este otro caso, trans o E. Y fijémonos en este caso con el cloro. Aquí tengo los dos átomos de cloro hacia el mismo lado. Entonces ellos están con la configuración cis, pero indico que no sé por qué acá, seguro que yo me confundí. Entre el bromo y el cloro, ¿cuál tiene prioridad? ¿Cuál tiene el mayor número atómico? El mayor número atómico lo tiene el cloro. Recordemos la tabla periódica: flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces, en este carbono 1, y lo voy a anotar, él va a ser mi carbono 1. Él tiene por acá la prioridad. Le voy a marcar con la letra P de prioridad. Él tiene aquí la prioridad. Pero entre el cloro y el bromo, él tiene mayor número atómico. Y esto es lo que me indica acá. Él tiene el mayor número atómico. Entonces, en este lado, él tiene la prioridad.
Como los dos grupos prioritarios están en sentido contrario, entonces, cuidado, porque lo que antes yo podía llamar como cis, ahora realmente se conoce con la configuración E, ¿ok? Entonces, cuidado cuando crean, dependiendo de si se les está pidiendo la nomenclatura cis o la nomenclatura E, tienen que estar atentos a qué nomenclatura seleccionan. Mientras que si lo evalúo de este modo, en este carbono él es la prioridad comparado con el hidrógeno, pero en este él es la prioridad. Y como los dos grupos prioritarios quedan del mismo lado, entonces esta es una configuración Z. ¿Bien? Atentos con eso. Jóvenes, la semana que viene, para los estudiantes de agricultura, hay test de alquenos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Les pasé el capítulo de alquenos a través del grupo de WhatsApp y en el aula virtual para los que por casualidad no dispongan del celular. Está allí, está en el aula virtual exclusivamente ese capítulo. Y el libro es como si les hablara. A veces es mejor que ver el video. Hay dos videos sobre isomería, este sobre isomería estructural, este sobre la isomería cis y trans. Son videos cortos y están muy bien estructurados. Y hay un video sobre la notación EZ. Si no me entendieron, a mí tienen la posibilidad de reforzar. Y si quieren entender o verlo de otra persona, está acá. Y cuando hayan estudiado antes de presentar mi test con valentía, entonces pueden ir a este enlace y hacer los ejercicios que se le plantean allí como una especie de autoevaluación. En el test pasado observé que hubo estudiantes que tardaron 1 minuto cuando les había dado más tiempo para hacer la evaluación. Y bueno, qué triste que desperdicien el tiempo. Hay otros que tardan 2 minutos y en lugar de ponerse a estudiar, de forma inmediata vuelven a presentar. Eso yo no le veo sentido, pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que mejor le parece, pero sería bueno que evaluasen las oportunidades y el tiempo que se les da para presentar, para que aprovechen todo de mejor manera, considerando que están presentando con cuadernos, con guías, con Google y hasta con compañeros. Tengan todos ustedes muy buen fin de semana. Estoy atenta ante las dudas que ustedes presenten. Lunes y martes puedo atender tutorías para el caso de acuicultura y de igual manera lo haré el fin de semana siguiente, el transcurso de la semana siguiente para los estudiantes de pedagogía. Un gusto, les habló Dayana Leal. Hasta luego.